Nunca olvidaré aquella tarde de abril en Barcelona. El cielo estaba despejado, la brisa suave acariciaba mi rostro mientras caminaba por la Rambla de Cataluña después de una reunión de trabajo. Mi teléfono sonó y al ver que era mi hermana Laura, contesté sin imaginar que esa llamada cambiaría mi vida para siempre. Elena, tienes que venir a casa ahora mismo, dijo con voz entrecortada. Papá ha tenido un infarto. Está en el Hospital Clínic. Sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. Mi padre, Javier Martínez, un hombre de 64 años que siempre había presumido de su buena salud, que nunca fumaba y que caminaba 5 kilómetros cada mañana, ahora luchaba por su vida en una cama de hospital. Llegué al hospital en tiempo récord. Mi madre, Carmen, estaba sentada en la sala de espera con la mirada perdida y las manos temblorosas. Laura me abrazó mientras me susurraba: los médicos dicen que está estable, pero grave. Las siguientes horas fueron una tortura. Café tras café, pasillo arriba y abajo, conversaciones a media voz con enfermeras que apenas nos daban información. Finalmente, cerca de medianoche, nos permitieron verlo. Entré sola a petición de mi madre, que no se sentía con fuerzas. Papá estaba conectado a varios monitores, con oxígeno y el rostro pálido, pero despierto. Me acerqué y tomé su mano. Él me miró con una expresión que nunca antes había visto, miedo mezclado con vergüenza. Elena, susurró, si algo me pasa, hay cosas que necesitas saber. No hables así, papá. Te vas a poner bien, respondí, intentando sonar optimista. Escúchame, insistió, apretando mi mano con toda la fuerza que podía reunir. En mi despacho, en casa, hay una caja fuerte detrás del cuadro de la Sagrada Familia. La combinación es 23 de julio del 85. Me quedé en silencio, confundida. ¿Por qué me contaba esto ahora? Dentro hay documentos importantes, continuó con dificultad. Promete que los revisarás si no salgo de esta. Te lo prometo, dije, aunque estaba convencida de que no sería necesario cumplir esa promesa. Pasaron 3 días. Mi padre mejoraba lentamente. La familia se turnaba para acompañarlo, y yo regresaba a casa por las noches para descansar y cambiarme. La tercera noche, mientras mi madre dormía en la habitación contigua a la de mi padre en el hospital, recordé su petición. Me dirigí a su despacho, un espacio sagrado en casa donde nadie entraba sin su permiso. Descolgué el cuadro de la Sagrada Familia y efectivamente, allí estaba la caja fuerte. Marqué la combinación, los números que ahora entendía, la fecha de mi nacimiento. Dentro había varios sobres y carpetas. Tomé el primero, marcado como testamento. Lo abrí esperando encontrar el típico documento legal, pero lo que leí me dejó sin aliento. Mi padre había establecido que su patrimonio se dividiera en 3 partes iguales, una para mi madre, otra para Laura y para mí, y la tercera, para mis hijos Rafael y Silvia Martínez Ordóñez. ¿Rafael y Silvia? ¿Quiénes eran? No teníamos familiares con esos nombres. Busqué frenéticamente entre los demás documentos y encontré fotografías, mi padre sonriendo junto a una mujer de unos 50 años y 2 jóvenes, un chico y una chica que parecían estar en sus 20 y tantos. En otra foto, mi padre sostenía a un bebé. Al reverso decía, Rafael, 3 meses. Enero de 1990. Yo tenía 5 años entonces. Laura, 7. Mientras mi madre nos cuidaba en Barcelona, mi padre, ¿tenía otra familia en algún lugar? Seguí revisando y encontré escrituras de una casa en Valencia, a nombre de Lucía Ordóñez Fuentes. Cartas de amor. Extractos bancarios de una cuenta conjunta. Certificados de nacimiento. Todo era real, tangible, innegable. Mi mundo se derrumbó en cuestión de minutos. El hombre que me había enseñado el valor de la honestidad, que se enorgullecía de ser un hombre de familia, que regañaba a Laura cuando mentía, había vivido una doble vida durante más de 30 años. No dormí esa noche. Al amanecer, llamé a Laura. Necesito verte antes de ir al hospital, le dije. Nos encontramos en un café cerca de casa. Le mostré algunas fotos y documentos. Su reacción inicial fue de incredulidad, luego de ira.
¿Estás segura de que son auténticos?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Son reales, Laura. Hay demasiadas pruebas. ¿Se lo dirás a mamá? Esa era la pregunta que me atormentaba. ¿Cómo le dices a tu madre de 62 años que su marido de toda la vida tiene otra familia? ¿Cómo destruyes toda su realidad cuando su esposo está recuperándose de un infarto? No lo sé, confesé. Pero tampoco sé si puedo guardar este secreto. Decidimos ir al hospital y enfrentar a nuestro padre primero. Cuando llegamos, el médico nos informó que había tenido una recaída durante la noche y estaba en cuidados intensivos. Mi madre, con ojeras y el pelo despeinado, nos abrazó con fuerza. Han dicho que no podemos verlo hasta la tarde, nos informó. Laura y yo intercambiamos miradas. No era el momento. Pasó una semana hasta que papá estuvo suficientemente estable para tener una conversación seria. Mi madre había ido a casa a descansar, y Laura se quedó en la cafetería. Era el momento. Entré a su habitación con las fotos en mi bolso. Él me miró y supo inmediatamente lo que había ocurrido. Lo siento, dijo simplemente. ¿Lo sientes? Eso es todo lo que puedes decir, respondí, intentando controlar mi voz. ¿Quién es Lucía? ¿Y Rafael y Silvia? ¿Son realmente tus hijos? Asintió lentamente. Conocí a Lucía poco antes de casarme con tu madre. La amaba, pero era demasiado joven y su familia no aprobaba nuestra relación. Luego conocí a tu madre y... Pero no dejaste a Lucía, interrumpí. Formaste otra familia con ella mientras estabas casado con mamá. No es tan simple, Elena. Cuando me reencontré con Lucía años después, ella estaba embarazada de Rafael. No podía abandonarlos. Así que decidiste tener dos familias, dos vidas, engañar a todos. Intenté hacer lo correcto para todos, se defendió débilmente. ¿Lo correcto? ¿Sabes cuánto sufrirá mamá cuando se entere? ¿Has pensado en Laura y en mí? ¿En tus otros hijos que probablemente no saben que existo? Vi lágrimas en sus ojos, pero no sentí compasión. ¿Ellos saben de nosotras?, pregunté. No, admitió. Pero Lucía siempre supo de ustedes y de tu madre. Eso fue como una puñalada. Otra mujer sabía de nuestra existencia mientras nosotras ignorábamos la suya. ¿Dónde viven? En Valencia. Tengo un pequeño negocio allí. ¿Las veces que decías que ibas a convenciones y viajes de trabajo? Asintió, avergonzado. Me levanté, incapaz de seguir escuchando. Tienes que decírselo a mamá, sentencié. Y si no lo haces tú, lo haré yo. Salí de la habitación con las piernas temblorosas. Laura me esperaba en el pasillo. ¿Y bien?, preguntó. Es verdad. Todo es verdad, contesté, sintiendo que cada palabra me quemaba la garganta. Tiene otra familia en Valencia. Un hijo y una hija. Y esa mujer, Lucía, sabía de nosotras. Laura se cubrió la boca con las manos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenía respuesta. Solo sabía que nada volvería a ser igual. El hombre que creíamos conocer, nuestro padre, era un extraño. Y ahora teníamos hermanos que no conocíamos, una madrastra que nunca imaginamos, y una madre que pronto descubriría que los últimos 30 años de su vida habían sido una mentira. Por ahora, respirar, dije finalmente. Y prepararnos para lo que viene. Durante los días siguientes me debatí entre la rabia y la incredulidad. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero los documentos guardados en mi cajón me devolvían a la cruda realidad. Mi padre, recuperándose lentamente en el hospital, nos suplicaba tiempo antes de hablar con mamá. Está demasiado frágil ahora, argumentaba. Y aunque odiaba admitirlo, tenía razón. Laura y yo nos turnábamos para visitar el hospital, incómodas en presencia de nuestro padre, manteniendo conversaciones superficiales mientras mi madre estaba presente. Las miradas entre nosotras lo decían todo. El secreto pesaba como una losa. Una tarde, mientras papá dormía y mi madre había ido a la cafetería, Laura me mostró su teléfono.
Los he encontrado, susurró. En la pantalla vi el perfil de Instagram de una tal Silvia Martínez. Era una joven de unos 28 años, de pelo castaño y sonrisa familiar. Demasiado familiar. Tenía la misma sonrisa de Laura. He estado revisando sus fotos, continuó mi hermana. Mira a esta. Era una foto familiar. Silvia, un joven que supuse era Rafael, una mujer mayor que debía ser Lucía, y nuestro padre. Todos sonrientes en lo que parecía una cena navideña. La fecha, diciembre pasado. Mientras nosotras celebrábamos en Barcelona creyendo que papá estaba en un congreso en Madrid. Voy a contactarla, dijo Laura decidida. ¿Estás loca? No podemos hacer eso sin hablar con papá primero. Y mamá aún no sabe nada. Tienen derecho a saber que su padre está hospitalizado, Elena. No podía discutir con esa lógica. Pero ¿cómo abordar a unos completos desconocidos que resultaban ser nuestros hermanos? ¿Qué les diríamos? Hola, somos las hijas de tu padre de su otro matrimonio. Por cierto, ¿está en el hospital? La decisión la tomó el destino 2 días después. Estaba en la sala de espera del hospital cuando vi entrar a una pareja joven. Al principio no les presté atención, hasta que escuché a la recepcionista, ¿familia de Javier Martínez Navarro? Sí, respondió el chico. Soy su hijo, Rafael. Mi corazón se detuvo. Me levanté como impulsada por un resorte y caminé hacia ellos. Rafael era alto, con el pelo negro como mi padre. La chica a su lado, Silvia, parecía nerviosa. ¿Rafael y Silvia Martínez?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Se miraron confundidos antes de asentir. Soy Elena. Elena Martínez López, me presenté, sintiendo la boca seca. Soy vuestra hermana. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Vi la comprensión llegar a sus rostros, seguida por la confusión y luego, en el caso de Silvia, lo que pareció ser alivio. Lo sabía, murmuró. Siempre supe que había algo más. Rafael, en cambio, parecía aturdido. ¿Hermana? ¿Qué estás diciendo? Mi padre solo nos tiene a nosotros. Eso no es cierto, respondí, intentando que mi voz no temblara. Mi padre, vuestro padre, tiene 2 familias. Mi hermana Laura y yo en Barcelona, y vosotros en Valencia. Nos sentamos en un rincón apartado de la sala de espera. Les conté sobre el infarto, los documentos, las fotos. Silvia escuchaba atentamente mientras Rafael negaba con la cabeza, incrédulo. Mamá nos dijo que papá estaba en un viaje de negocios en Alemania, explicó Silvia. Pero cuando pasaron los días y no respondía a nuestros mensajes, empezamos a preocuparnos. Ella finalmente nos contó anoche que estaba hospitalizado aquí. ¿Vuestra madre sabe que estáis aquí?, pregunté. No, admitió Rafael. Le dijimos que íbamos a Madrid a ver a unos amigos. ¿Ella sabe de nosotras? Se miraron incómodos. Nunca nos habló de vosotras específicamente, dijo Silvia. Pero siempre dijo que papá tenía compromisos en Barcelona. Creo que se refería a vosotras y a tu madre. La idea de que Lucía supiera de nuestra existencia mientras nosotras ignorábamos la suya me revolvió el estómago. ¿Cuántas personas habían participado en esta mentira? La conversación se interrumpió cuando vi a mi madre acercarse por el pasillo. Entré en pánico. Mi madre viene hacia aquí, les advertí. Ella no sabe nada de vosotros. Rafael y Silvia se levantaron rápidamente, visiblemente nerviosos. Podemos hablar más tarde, sugirió Silvia, garabateando su número en un papel que me entregó. Llámame cuando puedas. Se alejaron justo cuando mi madre llegaba a mi lado. ¿Quiénes eran?, preguntó con curiosidad. Compañeros de trabajo, mentí, odiándome por seguir el juego de los secretos. Vinieron a preguntar por papá. Esa noche llamé a Laura y le conté todo. Acordamos reunirnos con Rafael y Silvia al día siguiente en un café cerca del hospital. La reunión fue tensa al principio, pero a medida que compartíamos historias sobre nuestro padre, el ambiente se fue relajando.
Descubrimos similitudes inquietantes. A todos nos había llevado al mismo parque de atracciones cuando éramos pequeños, nos contaba los mismos cuentos antes de dormir, incluso tenía las mismas frases y manías en ambos hogares. Es como si hubiera clonado su personalidad, comentó Laura con amargura. O quizás simplemente era el mismo en ambos lugares, sugirió Silvia, más conciliadora. Solo que dividido. Rafael seguía mostrándose distante, procesando la traición a su manera. Toda mi vida he admirado a mi padre por su honestidad, por ser un hombre de familia, dijo finalmente. ¿Cómo pudo mentirnos así? No tenía respuesta para eso. Era la misma pregunta que me atormentaba. La situación se complicó cuando el médico nos informó que papá podría recibir el alta en una semana. Había que tomar decisiones. Tenemos que decírselo a mamá antes de que vuelva a casa, insistió Laura. La mera idea me provocaba ansiedad. ¿Cómo le dices a tu madre que su matrimonio de más de 30 años ha sido una farsa? Que mientras ella criaba a sus hijas y mantenía un hogar, su marido formaba otra familia a apenas 300 kilómetros. Decidimos que lo mejor sería que papá hablara con ella, pero con nosotras presentes. Le planteamos la idea durante una de nuestras visitas. No puedo hacerle eso ahora, se resistió. El médico ha dicho que evite disgustos. ¿Y cuándo será el momento adecuado, papá?, estalló Laura. ¿Después de otros 30 años de mentiras? Finalmente accedió. La conversación fue devastadora. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi madre cuando comprendió la verdad: incredulidad, dolor, humillación. No lloró, no gritó. Simplemente se levantó y salió de la habitación sin decir palabra. La seguí hasta el pasillo, donde se derrumbó en mis brazos. 32 años, repetía entre sollozos. 32 años desperdiciados con un hombre que no existe. Laura se unió a nosotras, y las tres formamos un círculo protector, unidas por el dolor y la traición. Esa noche mamá no quiso volver a casa. No puedo dormir bajo el mismo techo donde guardaba sus secretos, explicó. Se quedó en mi apartamento, en silencio, mirando por la ventana durante horas. Al día siguiente apareció transformada. Se había vestido con esmero, maquillado ligeramente y recogido el pelo. Quiero conocerlos, anunció durante el desayuno. ¿A quiénes?, pregunté, confundida. A sus otros hijos. A Rafael y Silvia. Laura y yo intercambiamos miradas de asombro. ¿Estás segura, mamá? ¿No es demasiado pronto? He perdido 30 años, Elena. No quiero perder ni un día más viviendo en la ignorancia. Ellos son tan víctimas como nosotras. Así fue como, esa misma tarde, mi madre se encontró cara a cara con los hijos de la otra mujer de su marido. Fue un encuentro extraño, pero también catártico. No hubo recriminaciones ni hostilidad. Solo 4 personas intentando entender cómo un hombre había conseguido construir y mantener 2 vidas paralelas durante tanto tiempo. ¿Y vuestra madre?, preguntó la mía con una compostura admirable. ¿Ella sabía de mí? Siempre supo que papá tenía otra familia, confirmó Silvia. Pero nunca habló de ello abiertamente. Era como un acuerdo tácito. ¿Un acuerdo?, repitió mi madre, incrédula. Yo nunca acordé compartir a mi marido. La situación legal también empezó a complicarse. El abogado de la familia nos explicó que, dado que papá seguía legalmente casado con mi madre, ella tenía prioridad en cuanto a herencia y toma de decisiones médicas. Pero los bienes adquiridos para su segunda familia, como la casa de Valencia, estaban a nombre de Lucía, no de él. Es como si hubiera construido un elaborado castillo de naipes, comentó el abogado. Y ahora se está derrumbando. A medida que papá mejoraba físicamente, las tensiones aumentaban. Rafael exigía verlo, pero nosotras queríamos proteger a nuestra madre. Silvia intentaba mediar, mostrando una madurez sorprendente para alguien que acababa de descubrir que su padre era un mentiroso sistemático. La confrontación que todos temíamos llegó cuando Lucía apareció en el hospital. Alta, elegante, con el pelo teñido de rubio y una expresión de determinación. Mi madre estaba en la habitación con papá cuando ella entró.
Las enfermeras nos contaron después que tuvieron que intervenir para separarlas. No hubo violencia física, pero sí un intercambio de verdades largamente silenciadas. Para cuando Laura y yo llegamos, ambas mujeres estaban sentadas en extremos opuestos de la sala de espera, agotadas emocionalmente. «Lo siento», me dijo Lucía cuando me acerqué. «Nunca quise que las cosas fueran así». «¿Pero sabías que existíamos?», pregunté directamente. «Sí», admitió. «Siempre lo supe». Me dije a mí misma que si él os quería y os cuidaba, yo podía compartirlo. Suena patético ahora, ¿verdad? No supe qué responder. ¿Cómo juzgar a una mujer que había aceptado ser la otra durante décadas? ¿Era víctima o cómplice? Esa noche, en casa, busqué las fotos de la boda de mis padres. Miré el rostro joven y esperanzado de mi madre. Luego comparé esas imágenes con las fotos más recientes donde aparecía Lucía. 2 mujeres, 2 vidas, un hombre que no merecía a ninguna. ¿Crees que podremos perdonarlo algún día?, me preguntó Laura mientras observábamos las fotografías. No lo sé, respondí honestamente. Pero sé que nada volverá a ser igual. Las semanas siguientes al alta de mi padre transcurrieron en una extraña calma. Mi madre decidió quedarse en mi apartamento indefinidamente, incapaz de volver a la casa que había compartido con él. Laura y yo nos turnábamos para llevarle comida y medicinas a papá, que ahora vivía solo en el piso familiar, rodeado de fotografías que contaban una historia incompleta. «Tu madre no responde a mis llamadas», me dijo un día mientras le preparaba la comida. Su voz sonaba cansada, despojada de toda la confianza que siempre había mostrado. «¿Qué esperabas, papá? ¿Que te perdonara así sin más?». Se quedó en silencio, mirando por la ventana hacia las calles de Barcelona. «He perdido todo», murmuró finalmente. Parte de mí quería consolarlo, por instinto, por costumbre. Pero otra parte, la que había descubierto las fotografías y leído las cartas, se mantenía fría y distante. «Tú elegiste esto», le recordé. «Cada día durante 30 años elegiste mentir». Mientras tanto, para mi sorpresa, había desarrollado una inesperada conexión con Silvia. Comenzamos intercambiando mensajes ocasionales, preguntando por la salud de papá, pero pronto nuestras conversaciones se extendieron a otros temas. Descubrí que era arquitecta, que le encantaba el cine de los años 50 y que coleccionaba vinilos antiguos. En otra vida, en otras circunstancias, hubiéramos sido amigas. ¿No te parece raro?, le pregunté durante una de nuestras videollamadas. Hablar así, como si fuéramos hermanas normales. Sonrió desde la pantalla de mi móvil. Pero es que somos hermanas normales, Elena. Somos las circunstancias las que son extrañas. Rafael, en cambio, se había distanciado. Según Silvia, estaba procesando todo a su manera. Siempre idolatró a papá, explicó. Para él, esta traición es personal. Lo entendía perfectamente. Yo misma alternaba entre días en que pensaba que podría perdonar a mi padre eventualmente, y otros en que la rabia me consumía al recordar cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante en que él había estado trabajando, cuando en realidad estaba con su otra familia. La situación legal seguía complicándose. A pesar de su convalecencia, papá insistió en modificar su testamento para incluir oficialmente a Rafael y Silvia. Mi madre, asesorada por su abogado, inició los trámites de divorcio y reclamaba la mitad de todos sus bienes, incluido el negocio en Valencia que él había construido secretamente. No es por dinero, me explicó una noche mientras cenábamos en mi pequeña cocina. Es por dignidad. No voy a permitir que me quite ni un día más de mi vida. Admiraba su fortaleza. A sus 62 años, estaba rehaciendo su vida desde cero. Se inscribió en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero había pospuesto por las responsabilidades familiares. Empezó a salir más con sus amigas, a viajar los fines de semana a pequeños pueblos cercanos, a redescubrirse a sí misma. A veces pienso que debería agradecerle, confesó una tarde mientras pintaba en el balcón. De no ser por su traición, seguiría viviendo una mentira y desperdiciando el tiempo que me queda. Laura llevaba el proceso de manera diferente. Siempre más impulsiva que yo,
canalizó su rabia en acciones concretas, ayudó a mamá con los trámites del divorcio, buscó un nuevo apartamento para ella, incluso organizó una ceremonia de purificación, donde quemamos algunas pertenencias de papá en la playa de la Barceloneta. Es simbólico, explicó mientras veíamos arder una vieja corbata. Estamos quemando al padre que creíamos conocer para aceptar al hombre que realmente es. En cuanto a mí, decidí buscar ayuda profesional. Mi terapeuta, Marta, me ayudó a entender que el duelo por la pérdida de la imagen paterna era un proceso complejo que no seguía patrones lineales. No es solo que tu padre haya mentido, me explicó. Es que ha alterado fundamentalmente tu narrativa familiar. Las historias que te contaste sobre tu infancia, sobre quién eras, están ahora en cuestión. Tenía razón. Cada recuerdo feliz ahora venía acompañado de una duda. ¿Dónde estaba realmente papá el día que gané aquel concurso de dibujo? ¿Pensaba en su otra hija cuando me llevaba de la mano al colegio? ¿Comparaba a nuestras madres cuando hacía el amor con ellas? Un domingo de junio, casi 3 meses después del infarto que había desencadenado todo, Silvia me llamó con una propuesta inesperada. Mamá quiere conoceros mejor, dijo. A ti y a Laura. Ha preparado una comida en casa. La idea me pareció descabellada. ¿Quiere que vayamos a Valencia? ¿A la casa donde vivía con papá? Sé que suena extraño, admitió Silvia. Pero creo que podría ser bueno para todos. Para cerrar círculos, ¿sabes? Consulté con Laura, que sorprendentemente se mostró entusiasmada. Por supuesto que iremos, declaró. Quiero ver cómo es esa mujer que aceptó compartir a un hombre durante décadas. Quiero ver la casa donde papá jugaba a ser otra persona. No estaba segura de que su motivación fuera la más saludable, pero aceptamos la invitación. Le contamos a mamá nuestros planes, temiendo su reacción. Ide, dijo simplemente. Conocedla. Entended. Si vais a tener relación con vuestros hermanos, tendréis que aceptar también a su madre. El viaje a Valencia fue tenso. Laura conducía en silencio mientras yo miraba el paisaje pasar, imaginando las innumerables veces que papá había recorrido esa misma carretera, transitando entre sus dos vidas como quien cambia de canal en la televisión. La casa era exactamente como la había imaginado, un chalet en las afueras, con jardín y piscina. El tipo de casa que mi madre siempre había soñado pero que papá decía que no podíamos permitirnos. Ahora entendía dónde iba parte de nuestro dinero familiar. Lucía nos recibió en la puerta, visiblemente nerviosa pero sonriente. Era una mujer atractiva, de ojos expresivos y manos inquietas que no dejaban de moverse mientras hablaba. Gracias por venir, dijo, guiándonos al interior. Sé que esto es poco convencional. Rafael estaba allí también, más relajado que la última vez que lo vi. Nos saludó con un abrazo tímido. Silvia había preparado una paella, el aroma a azafrán y mariscos impregnaba toda la casa. Durante la comida, la conversación fluyó sorprendentemente bien. Lucía nos contó cómo conoció a papá, cuando ambos eran jóvenes y él aún no había conocido a nuestra madre. Se habían enamorado, pero la familia de ella se oponía a la relación. Me enviaron a vivir con unos tíos en Alicante para alejarnos, explicó. Cuando regresé, 1 año después, él ya estaba comprometido con Carmen. Pero se habían reencontrado años después, cuando yo ya había nacido. Sabía que estaba mal, admitió, mirando su copa de vino. Pero lo amaba. Y él me convenció de que podía amarnos a todas, de que no estaba quitándole nada a nadie. Excepto la verdad, puntualizó Laura. Nos quitó la posibilidad de elegir. Lucía asintió, aceptando la recriminación. Tienes razón. Me dije a mí misma que si él os quería y os cuidaba, el arreglo era aceptable. Que no era diferente de esos empresarios que viven entre Madrid y Barcelona por trabajo. Pero en el fondo sabía que os estábamos robando algo fundamental, la honestidad. Después de la comida, Silvia nos mostró la casa. Fue extraño ver las fotos de papá con ellos, su habitación, sus pertenencias duplicadas. En su despacho encontré el mismo modelo de pluma estilográfica que le habíamos regalado por su 50 cumpleaños, solo que esta era más nueva.
Rafael nos llevó luego al pequeño taller mecánico que papá había abierto en Valencia y que ahora él dirigía. Siempre fue nuestro plan, explicó. Que yo me hiciera cargo cuando él se jubilara. ¿Y tú?, le pregunté a Silvia cuando regresamos. ¿Qué planes tenías con él? Iba a asociarme a su estudio de arquitectura en Barcelona, respondió. De hecho, había empezado a buscar piso allí. La idea me provocó escalofríos. ¿Cuál era su plan? ¿Traer a su otra hija a Barcelona y presentárnosla como una asociada? ¿Hasta dónde llegaba su delirio? El viaje de regreso fue diferente. Laura y yo hablamos sin parar, procesando todo lo que habíamos visto y oído. Son buenas personas, comentó Laura. Rafael, Silvia, incluso Lucía. No es su culpa. No, no lo es, concordé. La culpa es enteramente de papá. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Laura. Que podríamos haber sido una familia increíble. Todos juntos. Si él hubiera sido honesto desde el principio, si se hubiera divorciado de mamá o nunca se hubiera casado con ella, ahora no estaríamos rotos. Era verdad. La tragedia no era que papá tuviera dos familias, sino que hubiera elegido la mentira como forma de vida. Esa noche llamé a papá. Hacía días que no hablábamos. Hemos estado en Valencia, le dije sin preámbulos. Hemos conocido tu casa, tu taller, hemos comido con Lucía. Se quedó en silencio un momento. ¿Y cómo ha ido?, preguntó finalmente. Bien. Son buenas personas. No se merecían esto. Ninguno de nosotros. Otro silencio. ¿Sabes qué es lo que no entiendo, papá? ¿Por qué no elegiste? Si amabas a Lucía, ¿por qué no dejaste a mamá? Y si amabas a mamá, ¿por qué mantuviste a Lucía en tu vida? ¿Tan difícil era tomar una decisión? Suspiró al otro lado de la línea. Porque soy un cobarde, Elena. Porque no quería perder a nadie. Porque me dije a mí mismo que os estaba protegiendo a todos de un dolor innecesario. Pero la verdad es que solo me protegía a mí mismo. Era la primera vez que le oí admitir su culpa sin excusas, sin justificaciones. Sentí que algo se aflojaba dentro de mí, no exactamente perdón, pero tal vez el inicio del camino hacia él. Tengo que colgar, dije. Mañana hablamos. En los meses siguientes, nuestra familia o familias encontró un nuevo equilibrio. Mamá siguió adelante con el divorcio y se mudó a un pequeño apartamento cerca del Parque Güell. Comenzó a salir con un profesor de arte que conoció en sus clases de pintura, un hombre amable que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Laura y yo mantuvimos el contacto con Rafael y Silvia. No éramos exactamente hermanos tradicionales, pero había un vínculo innegable entre nosotros. Compartíamos mensajes, videollamadas ocasionales, incluso quedamos para tomar algo cuando ellos visitaban Barcelona. Papá, por su parte, vendió el piso familiar y se mudó a un lugar más pequeño. Su salud mejoró, pero algo en él parecía haberse roto definitivamente. Ya no era el hombre seguro y carismático que recordaba. Ahora parecía más pequeño, más frágil, más humano. Un año después del infarto que había desencadenado todo, organizamos una cena. Una cena imposible, con todos los protagonistas de esta historia, mamá y su nuevo novio, Lucía, Rafael, Silvia, Laura, yo y papá. Nadie creyó que fuera a funcionar, ni siquiera yo que lo propuse, pero sorprendentemente, lo hizo. No fue perfecta. Hubo momentos incómodos, silencios tensos, miradas cargadas de historia. Pero también hubo risas, anécdotas compartidas, pequeños gestos de reconciliación. Al final de la noche, mientras recogíamos los platos, mi madre se acercó a mí. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por obligarme a enfrentar esto. Por no dejarme esconderme en el rencor. Por enseñarme que la familia no siempre se parece a lo que nos dijeron que debía ser. La abracé, sintiendo su cuerpo menudo y fuerte contra el mío. Sobre su hombro, vi a papá conversando con Rafael, a Lucía y Silvia lavando platos, a Laura mostrando fotos a Fernando, el novio de mamá. No éramos una familia normal.
Estábamos rotos y recompuestos, como uno de esos jarrones japoneses reparados con oro que son más hermosos precisamente por sus cicatrices. Habíamos sobrevivido a la mentira más grande, al secreto más doloroso, y de alguna manera, habíamos encontrado un camino hacia adelante. No hacia el perdón completo, quizás, pero sí hacia la aceptación. Hacia la verdad. El otoño llegó a Barcelona con una lluvia persistente que parecía lavar las calles y, de alguna manera, también nuestras heridas. Habían pasado 6 meses desde aquella cena imposible donde todas las piezas rotas de nuestra familia se habían reunido en una misma mesa. 6 meses en los que cada uno había iniciado su propio camino. Mamá se había transformado de una manera que nunca hubiera imaginado. Vendió la casa familiar, demasiados recuerdos, dijo, y compró un pequeño ático en el Eixample con una terraza donde cultivaba plantas aromáticas y pintaba cada tarde. Fernando, su pareja, un profesor de historia del arte de sonrisa fácil y manos grandes, la visitaba los fines de semana. No vivían juntos, una decisión consciente de mamá. He pasado toda mi vida adulta compartiendo espacio con un hombre, me explicó una tarde mientras regábamos sus albahacas. Ahora necesito saber quién soy yo sola. La observé mientras acomodaba unas macetas. Se había cortado el pelo, lo llevaba ahora en un bob elegante que enmarcaba su rostro. Había ganado peso, el bueno, el que viene de comer sin ansiedad y disfrutar de la comida. Sus ojos brillaban con una luz nueva. ¿Eres feliz, mamá?, le pregunté. Se detuvo, considerando la pregunta con seriedad. No sé si feliz es la palabra. Estoy completa. Por primera vez en décadas, no hay mentiras en mi vida. Es como quitarse un abrigo que pesa demasiado. Laura también había dado un giro a su vida. Siempre la impulsiva de la familia, decidió pedir una excedencia en la empresa donde trabajaba y se fue a recorrer Sudamérica durante 3 meses. Sus fotos en Instagram mostraban sus aventuras, escalando en Machu Picchu, bailando en Río, navegando por las Islas Galápagos. Decía que necesitaba salir del micromundo de Barcelona para procesar todo lo ocurrido. ¿Sabes qué es lo gracioso?, me dijo durante una videollamada desde algún punto remoto de la Patagonia. Siempre pensé que papá era un hombre aburrido, un tipo de rutinas que nunca se aventuraba más allá de lo seguro. Y resulta que llevaba una doble vida durante 30 años. Es el mayor aventurero de todos nosotros. Nos reímos, porque a veces la risa es la única respuesta sensata frente al absurdo. Papá se había mudado definitivamente a Valencia. Tras el divorcio, que se resolvió con una generosa compensación económica para mamá, decidió instalarse en la casa donde había vivido a tiempo parcial durante décadas. Era una decisión que tenía sentido. Allí estaban Rafael y Silvia, su taller mecánico, y Lucía, aunque su relación con ella había cambiado. Ya no vivimos juntos, me explicó Silvia durante una de nuestras llamadas semanales. Mamá ha comprado un apartamento cerca del mar. Dice que necesita redefinir su relación con papá ahora que todo está a la luz. ¿Y cómo está él?, pregunté, sorprendiéndome de mi propia preocupación genuina. Envejecido. Más callado. Pasa mucho tiempo en el taller con Rafa, enseñándole todo sobre el negocio. Creo que sabe que le queda poco tiempo para reparar lo que pueda. En cuanto a mí, la vida también había dado un vuelco inesperado. Mi trabajo como diseñadora freelance me permitió aceptar una oferta para colaborar con un estudio en Madrid. Así que me mudé temporalmente, alquilando un pequeño apartamento en Malasaña, lo suficientemente lejos de Barcelona para ganar perspectiva, pero no tan lejos como para no poder visitar a mamá los fines de semana. Madrid me ofrecía un anonimato reconfortante. Nadie conocía mi historia allí, nadie me miraba con esa mezcla de compasión y curiosidad que había empezado a detectar en las caras de amigos y conocidos en Barcelona. Podía ser simplemente Elena, una diseñadora de 30 y tantos que disfrutaba de los museos, que quedaba con nuevas amistades para tapas, que salía a correr por el Retiro los domingos por la mañana. Fue en uno de esos domingos cuando recibí la llamada de Rafael. Era inusual, habíamos desarrollado una relación cordial pero distante, principalmente a través de Silvia, que actuaba como puente entre nosotros. Papá está en el hospital, dijo sin preámbulos. Ha tenido otro infarto, más grave que el anterior. Sentí una extraña calma,
como si una parte de mí hubiera estado esperando esta noticia. ¿Está consciente? Sí, pero los médicos dicen que hay daño significativo en el corazón. Han mencionado la posibilidad de un trasplante, pero a su edad. No terminó la frase, no era necesario. Ambos sabíamos lo que significaba. Voy para allá, decidí inmediatamente. Llegué a Valencia esa misma noche. Silvia me recogió en la estación y me llevó directamente al hospital. En la sala de espera encontré a Rafael, a Lucía y, para mi sorpresa, a Laura, que había interrumpido su viaje y tomado el primer vuelo disponible desde Buenos Aires. ¿Y mamá?, pregunté después de abrazar a mi hermana. La he llamado, respondió Laura. Dice que vendrá mañana. Con Fernando. Nos miramos, comprendiendo la magnitud de ese gesto. Nuestra madre, volviendo al lado del hombre que había destrozado su vida, acompañada de su nueva pareja, en un acto final de desprendimiento y compasión. Entramos a ver a papá por turnos. Cuando me tocó a mí, me sorprendió lo pequeño que parecía en la cama del hospital, conectado a monitores y vías. Su rostro tenía un tono grisáceo y sus ojos, siempre vivaces, parecían hundidos. Elena, susurró cuando me vio, extendiendo una mano temblorosa. La tomé y me senté junto a él. No dijimos nada durante un rato. ¿Qué se le dice a un padre moribundo con el que tienes una relación tan compleja? Finalmente, él rompió el silencio. Lo siento tanto, dijo con voz quebrada. Siento haberos fallado a todos. A tu madre, a ti, a Laura, a Lucía, a Rafael, a Silvia. Quise tenerlo todo y al final lo perdí todo. No lo has perdido todo, respondí, sorprendiéndome de nuevo por mis propias palabras. Estamos aquí, ¿no? Todos nosotros. Una lágrima resbaló por su mejilla. No merezco vuestro perdón. No se trata de merecer, dije después de pensarlo. El perdón no es algo que se gana, es algo que se da. Y cada uno de nosotros decide si puede darlo o no, cuándo y cómo. Me apretó la mano débilmente y cerró los ojos. Lo dejé descansar y salí a reunirme con los demás. Esa noche, los 5, Laura, Rafael, Silvia, Lucía y yo, cenamos juntos en la cafetería del hospital. La situación seguía siendo extraña, pero el dolor compartido había creado una especie de comunidad entre nosotros. Compartimos anécdotas sobre papá, algunas divertidas, otras agridulces, descubriendo paralelismos inquietantes entre nuestras infancias separadas. ¿Sabéis qué cuento os leía antes de dormir cuando erais pequeñas?, preguntó Lucía, dirigiéndose a Laura y a mí. El Principito, respondimos al unísono. Rafael y Silvia nos miraron sorprendidos. A nosotros también, dijo él. Incluso hacía voces diferentes para cada personaje. Y siempre se dormía antes de terminar, añadió Laura, sonriendo por primera vez esa noche. Exacto, exclamó Silvia. Teníamos que despertarlo para que continuara. Reímos juntos, un sonido extraño en el ambiente aséptico del hospital, pero liberador. Mamá llegó a la mañana siguiente, como había prometido. Fernando la acompañaba, un paso detrás, dándole espacio pero ofreciendo su apoyo silencioso. La presentación con Lucía fue breve, educada, sin dramatismos. Dos mujeres que habían amado al mismo hombre, que habían sido engañadas de diferentes maneras, que habían encontrado sus propios caminos hacia la paz. ¿Cómo está?, preguntó mamá. Estable dentro de la gravedad, respondió Silvia, que se había convertido en nuestro enlace con el equipo médico. Los próximos días serán cruciales. Mamá asintió y luego, para mi asombro, abrazó a Silvia. Un abrazo largo, sincero, que hizo que algo dentro de mí se aflojara. Vi a Laura secarse una lágrima disimuladamente. Los siguientes días establecimos una rutina. Nos turnábamos para estar con papá, que iba y venía de la consciencia. Rafael y yo encontramos un punto en común, ambos éramos madrugadores, así que compartíamos los turnos de la mañana temprano, hablando sobre nuestras vidas, descubriendo coincidencias y diferencias. Laura y Silvia se encargaban del mediodía, llevando comida casera para todos. Se habían hecho amigas con sorprendente facilidad, ambas compartían un espíritu libre y una facilidad para perdonar que yo envidiaba.
Las tardes eran para mamá y Lucía, que habían desarrollado una extraña camaradería. Las veíamos a veces en la cafetería, cabezas juntas, conversando en voz baja. Nunca preguntamos de qué hablaban. Fernando y yo nos hicimos cargo de las noches, permitiendo que los demás descansaran. Él resultó ser un hombre sabio y tranquilo, que escuchaba más que hablaba y que había sabido dar a mi madre exactamente lo que necesitaba, espacio para sanar y compañía sin exigencias. Tu madre es una mujer extraordinaria, me dijo una noche mientras compartíamos un café. Estoy asombrado por su capacidad para la compasión. Siempre fue así, respondí. Incluso cuando éramos pequeñas y nos portábamos mal, nunca guardaba rencor. Decía que el resentimiento era una carga demasiado pesada. Una semana después, el estado de papá mejoró lo suficiente como para que lo trasladaran a una habitación normal. Los médicos hablaban ahora de tratamientos, de rehabilitación, de cuidados a largo plazo. Había esperanza. Esa tarde, mientras estaba sola con él, me atreví a preguntarle algo que llevaba tiempo rondándome. ¿Valió la pena?, dije. Toda la mentira, el engaño, la doble vida. ¿Compensó el precio que has pagado? ¿Qué todos hemos pagado? Me miró largamente antes de responder, como si realmente estuviera considerando la pregunta. No, dijo finalmente. Creí que era posible tener dos vidas perfectas, pero lo único que conseguí fueron dos vidas incompletas. Os robé a todos la posibilidad de tener una familia auténtica, y me robé a mí mismo la paz. Asentí, agradeciendo su honestidad. Pero hay algo que sí valió la pena, añadió, con un brillo en la mirada. Vosotros 5. Laura, tú, Rafael, Silvia, y ahora Fernando. Sois lo mejor que he hecho en mi vida, aunque no me corresponda el mérito. Sonreí a pesar de todo. Descansa, papá. Mañana será otro día. Cuando salí de la habitación, encontré a Rafael esperando en el pasillo. Sin decir nada, me ofreció su brazo y caminamos juntos hacia la cafetería donde los demás nos esperaban. Afuera llovía, una lluvia suave pero persistente que golpeaba contra las ventanas. Pero dentro, alrededor de una mesa de formica con tazas de café mediocre, estábamos todos, esta extraña familia recompuesta por el dolor pero también por algo más, algo que empezaba a parecerse al perdón o quizás a la aceptación, que a veces es todo lo que podemos ofrecer. La recuperación de papá fue lenta pero constante. Tras 3 semanas en el hospital, los médicos dieron el alta con una lista interminable de instrucciones, medicamentos y restricciones. Necesitaría supervisión constante, al menos durante los primeros meses. Se planteó entonces la cuestión que nadie había querido abordar: ¿dónde viviría? La respuesta nos sorprendió a todos. Mamá, en una decisión que demostraba una vez más su extraordinaria capacidad para la compasión, ofreció su ayuda. Podría quedarse en mi apartamento durante la recuperación, propuso. Tengo el estudio que podemos adaptar, y trabajo mediodía, así que puedo supervisarlo por las tardes. Las protestas surgieron de inmediato, especialmente de Laura y de mí. ¿Estás segura, mamá?, pregunté, preocupada. ¿No sería reabrir heridas? Ella sonrió con esa nueva serenidad que había desarrollado. Las heridas ya están cicatrizando, Elena. Y Fernando está de acuerdo. Dice que es lo correcto. Así que papá se trasladó temporalmente al pequeño estudio en el ático de mamá. Fernando, con una generosidad que me dejó sin palabras, incluso le ayudó a instalarse. La situación parecía sacada de una película surrealista, mi madre cuidando del hombre que le había mentido durante décadas, acompañada de su nueva pareja. Para facilitar las cosas, elaboramos un calendario de visitas. Rafael y Silvia venían desde Valencia los fines de semana. Lucía decidió regresar a su vida normal, pero llamaba a diario. Laura y yo nos turnábamos entre semana, ayudando con recados, comidas y acompañamiento. Fue durante una de esas tardes, mientras ordenaba algunos medicamentos en el estudio adaptado para papá, cuando encontré una vieja agenda de piel en el fondo de su maleta. No pretendía husmear, pero al abrirla para ver si contenía alguna información médica relevante, un recorte de periódico se deslizó hacia afuera. El artículo, amarillento por el tiempo, databa de 1988.
El titular rezaba: trágico accidente en la carretera nacional 340 deja 3 muertos. A primera vista no parecía tener ninguna relación con nuestra familia, hasta que leí los nombres de las víctimas: Antonio Navarro, María Jesús Navarro y Clara Navarro. Mi abuela paterna y mis tíos. Siempre nos habían dicho que habían muerto en un accidente cuando papá era joven, pero nunca con detalles. Al seguir leyendo, descubrí algo inquietante: el conductor del vehículo que provocó el accidente se había dado a la fuga y nunca fue identificado. El artículo mencionaba que la policía buscaba un Ford Fiesta azul con daños en el frontal derecho. Fruncí el ceño, recordando de repente una antigua conversación familiar. Papá había tenido un Ford Fiesta azul en su juventud. Lo recordaba porque en alguna ocasión había mencionado que fue su primer coche. Seguí revisando la agenda con creciente inquietud. Encontré más recortes de periódicos sobre el caso, notas garabateadas con fechas y lugares, e incluso una fotografía arrugada de un coche destrozado. En la última página, escrito con letra temblorosa, había un párrafo que me heló la sangre: no fue mi intención. Había bebido demasiado. Los vi demasiado tarde. Entré en pánico y huí. Mi propia familia. Dios me perdone. Me quedé inmóvil, sosteniendo la agenda como si quemara. ¿Estaba interpretando correctamente? ¿Papá había provocado el accidente que mató a su madre y sus hermanos? ¿Y luego había huido, dejando que el caso quedara sin resolver? ¿Qué haces? La voz de papá desde la puerta me sobresaltó. Estaba pálido, apoyado en su andador, mirando la agenda en mis manos. Buscaba información sobre tus medicinas, respondí, incapaz de ocultar mi turbación. Y encontré esto. Se acercó lentamente y se sentó en la cama, exhausto por el simple esfuerzo de cruzar la habitación. Nunca pensé que alguien lo encontraría, murmuró. Llevo esa agenda conmigo desde hace casi 40 años. ¿Es cierto?, pregunté directamente. ¿Fuiste tú quien causó el accidente? ¿Mataste a tu propia familia y huiste? Asintió imperceptiblemente, con la mirada fija en el suelo. Era joven y estúpido. Acababa de cumplir 20 años. Venía de una fiesta, había bebido. Tomé una curva demasiado rápido. Cuando vi el coche de mi madre ya era tarde. El impacto fue brutal. Se detuvo, respirando con dificultad. Le ofrecí agua, que rechazó con un gesto. Salí de mi coche, vi lo que había hecho, continuó. Estaban todos, obviamente muertos. Entré en pánico. Volví a mi coche y me fui. Al día siguiente, cuando la policía vino a notificarme la muerte de mi familia, fingí sorpresa y dolor. Bueno, el dolor era real. ¿Nadie sospechó de ti? El coche lo escondí en un desguace a las afueras. Dije que me lo habían robado unos días antes. La investigación policial fue superficial, en aquella época no había las tecnologías de ahora, ni tantos testigos en carreteras secundarias. Me froté las sienes, intentando procesar esta nueva revelación. Como si la doble vida no fuera suficiente, ahora descubría que la historia familiar que conocíamos era otra elaborada mentira. ¿Lo sabe alguien más?, pregunté. Lucía, respondió. Se lo conté cuando nos reencontramos años después. Fue una de las razones por las que no me dejó, a pesar de saber que estaba casado con tu madre. Decía que era mi única oportunidad de redención, formar una familia, ser un buen padre, compensar de alguna manera lo que había hecho. La ironía era abrumadora. La relación que yo había visto como la máxima traición familiar era, en la mente retorcida de mi padre, un intento de redimirse de una traición aún mayor. Deberías contárselo a mamá, dije después de un largo silencio. Y a Laura. Y a Rafael y Silvia. No más secretos. Negó vehementemente. No puedo. Me odiarían. Y podría tener consecuencias legales, aunque hayan pasado décadas. Te odiarán más si lo descubren por su cuenta, como yo, repliqué. Y en cuanto a las consecuencias legales, habrá que afrontarlas si llegan. No respondió, pero vi en su rostro una mezcla de miedo y resignación. Esa noche no pude dormir.
Daba vueltas en la cama del apartamento que había alquilado cerca de mamá durante la convalecencia de papá. Me debatía entre la lealtad y la verdad, entre proteger a mi familia de más dolor o permitir que más mentiras siguieran envenenándonos. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Laura, a Rafael y a Silvia, y les pedí que vinieran al apartamento de mamá esa tarde. Era viernes, así que los hermanos ya estaban en Barcelona para su visita de fin de semana. ¿Pasa algo?, preguntó Laura, preocupada. Sí, respondí sinceramente. Hay algo que papá necesita contarnos a todos. Llegaron puntuales, intrigados y preocupados. Mamá nos recibió con su habitual calidez, ajena al nuevo terremoto que estaba a punto de sacudir nuestros cimientos. Fernando se ofreció a salir para darnos privacidad, pero mamá insistió en que se quedara. «Eres parte de la familia ahora», dijo, y nadie lo contradijo. Papá estaba sentado en el sillón del salón, pálido y nervioso. Había intentado disuadirme toda la mañana, pero me mantuve firme. Cuando todos estuvieron acomodados, le entregué la agenda. «Papá tiene algo importante que compartir», anuncié. «Algo que he descubierto por casualidad y que creo que todos deberíamos saber». Miró la agenda en sus manos, luego nos miró a nosotros, y finalmente asintió derrotado. Durante los siguientes 15 minutos, relató la historia del accidente, de su huida, de décadas viviendo con la culpa. Nadie lo interrumpió. Laura lloraba en silencio. Rafael tenía los puños apretados. Silvia miraba por la ventana, inmóvil. Mamá escuchaba con los ojos cerrados, como si estuviera absorbiendo el golpe. Cuando terminó, el silencio era tan denso que casi podía tocarse. «¿Por qué?», preguntó finalmente Rafael, con voz ronca. «¿Por qué no entregarte? ¿Por qué vivir con esa mentira?» «Miedo», respondió simplemente. «Miedo a las consecuencias, miedo a la cárcel, miedo al juicio. Y luego, con el tiempo, el miedo a perderlo todo, a Lucía, a vosotros, mi vida construida sobre arena». «Como nuestro matrimonio», intervino mamá, abriendo los ojos. «Todo construido sobre mentiras». Papá asintió, avergonzado. «No hay excusa». «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo Laura, secándose las lágrimas. «Que probablemente habríamos entendido un accidente. Un error terrible, sí, pero un error al fin y al cabo. Lo imperdonable es la mentira, la fuga, la cobardía». «¿Vas a entregarte?», preguntó Silvia, hablando por primera vez. Su voz era serena, controlada. Papá nos miró, uno por uno. «Si es lo que queréis, lo haré», dijo finalmente. Nos miramos entre nosotros, una silenciosa consulta familiar. «Creo que deberías hacerlo», dije yo. «Por ti mismo, más que por nosotros. Para poder mirarte al espejo cada mañana sin verte como un fugitivo». Rafael asintió lentamente. «Estoy de acuerdo». «¿Qué clase de ejemplo nos das si te ayudamos a esconder esto?». «Estaremos contigo», añadió Silvia. «Pase lo que pase». Laura guardó silencio, pero tomó la mano de papá, un gesto que valía más que cualquier palabra. Mamá, que había permanecido pensativa, se acercó y se arrodilló frente a él. 32 años estuve casada con un hombre que no conocía realmente, dijo con voz firme pero no agresiva. Un hombre que huyó de su responsabilidad, que construyó su vida sobre cenizas. Podría odiarte por ello, Javier. Parte de mí quiere hacerlo. Pero veo ante mí a un hombre roto, enfermo, que por fin está enfrentando sus demonios. Y por eso, y solo por eso, te acompañaré también en este último paso. Los siguientes días fueron un torbellino. Contactamos con un abogado especializado en casos antiguos, quien nos explicó que, dada la prescripción del delito, las consecuencias legales serían limitadas. Aún así, papá insistió en presentarse en la comisaría para declarar. El caso generó cierto revuelo mediático local. «Hombre confiesa ser el responsable de accidente mortal ocurrido hace 37 años», titulaban los periódicos. Hubo entrevistas, declaraciones, explicaciones. Para nuestra sorpresa, la confesión tuvo un efecto inesperado. Papá parecía más ligero, como si hubiera dejado una carga invisible.
Su salud incluso mejoró ligeramente. Es extraño, me comentó una tarde mientras paseábamos lentamente por el parque de la Ciudadela. He vivido aterrorizado durante décadas, imaginando que este momento sería mi fin. Y ahora que ha llegado, siento paz. La verdad libera, respondí, recordando una frase que mi terapeuta repetía a menudo. Aunque duela. Se detuvo junto a un estanque donde algunos niños lanzaban migas a los patos. Siento haberos fallado a todos de tantas maneras, dijo. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, lo interrumpí suavemente. Ninguno podemos. Solo nos queda seguir adelante, día a día, decisión a decisión. Asintió, y continuamos nuestro paseo en un silencio que, por primera vez, no estaba cargado de reproches ni resentimientos. Solo era el silencio compartido de dos personas intentando entenderse. Las investigaciones policiales sobre el antiguo caso se reactivaron brevemente, pero como habíamos previsto, no hubo consecuencias penales graves debido a la prescripción. Sin embargo, papá insistió en contactar con los familiares lejanos de su madre y hermanos para pedirles perdón personalmente. Algunos lo recibieron con rechazo, otros con una sorprendente comprensión. Una prima de mi abuela, ya octogenaria, incluso le abrazó mientras lloraba. Te he estado esperando durante décadas, le dijo. Sabía que eras tú. Una madre siempre lo sabe. Y sé que mi hermana te habría perdonado. Esas palabras parecieron impactar a papá más que cualquier reprimenda legal o social. El invierno dio paso a la primavera. La salud de papá se estabilizó lo suficiente como para que pudiera volver a Valencia, donde Silvia había acondicionado su apartamento para sus nuevas necesidades. Rafael se hacía cargo del taller completamente ahora. Lucía seguía viviendo en su propio espacio, pero lo visitaba a diario. Mamá volvió a su rutina de pintura y clases, más serena y centrada que nunca. Fernando se mudó finalmente con ella, trayendo su colección de libros antiguos y su gato, un persa gordo llamado Velázquez que conquistó a mamá de inmediato. Laura regresó a su trabajo, pero con una nueva perspectiva. La vida es demasiado corta para pasarla en una oficina que odio, me dijo mientras cenábamos en su apartamento recién redecorado. Estoy pensando en montar mi propio negocio. Algo relacionado con viajes alternativos, después de mi experiencia en Sudamérica. Y yo volví a Madrid, a mi apartamento en Malasaña, a mis diseños y mis nuevos amigos. Pero algo había cambiado en mí. Ya no sentía la necesidad de huir, de esconderme, de mantener a raya mis emociones. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto importante, recibí un mensaje de Silvia, pensando en ti, hermana. ¿Hablamos pronto? Sonreí, sintiendo una calidez expandirse en mi pecho. En medio del caos, habíamos encontrado algo inesperado, una verdadera familia, unida no por las mentiras de nuestro padre, sino por la verdad que habíamos decidido enfrentar juntos. El tiempo, ese artesano silencioso, fue modelando nuestra historia familiar con paciencia. Los meses pasaron, se convirtieron en estaciones, y las estaciones en años. 2, para ser exactos, desde aquel infarto que había desencadenado el derrumbe de nuestra realidad compartida y el nacimiento de una nueva. Todo comenzó con una invitación. Silvia me llamó una tarde de abril mientras yo conducía de regreso a mi apartamento en Madrid tras una reunión con clientes. ¿Puedes venir a Valencia el próximo fin de semana?, preguntó sin preámbulos. Es importante. ¿Ha pasado algo con papá?, pregunté, inmediatamente preocupada. No, está bien dentro de lo que cabe, me tranquilizó. Se trata de otra cosa. Algo bueno, creo. Intrigada, reorganicé mi agenda y el viernes siguiente tomé el AVE hacia Valencia. Rafael me esperaba en la estación, con su eterna chaqueta de cuero y una sonrisa más relajada de lo habitual. ¿Me vas a contar de qué va todo esto?, pregunté mientras subíamos a su coche. Mejor que lo veas por ti misma, respondió enigmáticamente. No me llevó a su casa, ni al apartamento de papá o de Lucía, sino a las afueras de la ciudad. Condujo hasta una zona residencial tranquila, con casas bajas y jardines cuidados. Se detuvo frente a una vivienda de estilo mediterráneo, pintada en un cálido tono terracota, con un olivo centenario en el jardín delantero. ¿Qué es esto?, pregunté confundida.
La nueva casa de Silvia, respondió. Bueno, de Silvia y Marcos. Marcos era la pareja de Silvia desde hacía un año, un profesor de literatura en la Universidad de Valencia que había entrado en nuestras vidas con una naturalidad sorprendente, adaptándose sin esfuerzo a nuestra complicada dinámica familiar. Dentro, me esperaba una escena insólita. En el amplio salón, decorado con muebles sencillos pero elegantes, estaban todos reunidos, Silvia y Marcos, por supuesto, pero también Laura y su novio chileno, Alejandro, a quien había conocido durante su viaje a Sudamérica. Mamá y Fernando conversaban animadamente con Lucía en un rincón, como viejas amigas. Y papá, sentado en un sillón adaptado a sus necesidades, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y gratitud. «Por fin llegas», exclamó Silvia, acercándose para abrazarme. «Ahora podemos dar la noticia». Todos guardamos silencio, expectantes. Silvia y Marcos intercambiaron una mirada cómplice antes de que ella hablara. «Estamos embarazados», anunció con una sonrisa radiante. «De casi 4 meses. Y queríamos que todos lo supierais a la vez, juntos. Como la familia que somos». La alegría estalló en la sala. Abrazos, lágrimas, felicitaciones. Vi a papá llorando silenciosamente en su rincón, a mamá abrazando efusivamente a Silvia, a Lucía y Fernando intercambiando comentarios sobre la mejor marca de cunas. «Hay más», dijo Marcos cuando la agitación disminuyó. «Queremos que todos forméis parte activa de la vida de este bebé. No como partes separadas o familias distintas, sino como una sola gran familia». «Un bebé para unir lo que un hombre dividió», murmuró Laura a mi lado, pero sin malicia. Sonreía. La tarde se convirtió en una improvisada fiesta de celebración. Rafael sacó una botella de cava que había estado enfriando, y zumo para Silvia, por supuesto, y brindamos por el futuro. Por la nueva vida que crecía, ajena a los enredos del pasado. Por la familia que habíamos construido a partir de los escombros. En un momento dado, me encontré sola en la terraza con papá. Su salud había empeorado en los últimos meses, caminaba con bastón y oxígeno suplementario, y los médicos no eran optimistas sobre su pronóstico a largo plazo. Pero en ese momento parecía más vivo que en mucho tiempo. «¿Habías imaginado algo así?», pregunté, señalando con un gesto hacia el interior, donde todos conversaban y reían. «Ni en mis sueños más locos», respondió, ajustándose la cánula de oxígeno. «Durante décadas viví aterrorizado, pensando que si se descubría la verdad, lo perdería todo. Y cuando finalmente ocurrió, cuando ya no podía sostener más la mentira, resulta que encontré algo mejor que lo que estaba protegiendo». «La verdad libera», repetí, recordando nuestra conversación en el parque años atrás. Asintió. «Eso parece. Aunque llegue tarde». «Nunca es demasiado tarde», dije, sorprendiéndome de mis propias palabras. «Míranos. No es una familia perfecta, ni convencional, pero es nuestra». Más tarde, durante la cena, surgió la cuestión del nombre del bebé. Todos ofrecían sugerencias, algunas sensatas, otras disparatadas. «Si es niña, podría llamarse como alguna de sus abuelas», sugirió Fernando, siempre diplomático. «¿Carmen o Lucía?», preguntó Silvia, mirando a ambas mujeres. «¿Por qué no los dos?», propuso Marcos. «Carmen Lucía o Lucía Carmen, suena bien en cualquier orden». Mamá y Lucía intercambiaron una mirada compleja, llena de historia compartida. Luego mamá sonrió. «Carmen Lucía suena precioso», dijo con sinceridad. «Y si es niño», intervino Laura, «podría llevar el nombre de su abuelo». Un silencio incómodo se instaló brevemente. Papá bajó la mirada, claramente conmovido pero también avergonzado. «No creo», comenzó, pero Silvia lo interrumpió. «Me parece perfecto», dijo firmemente. «Javier Marcos. Para recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos». La conversación continuó, pero me quedé reflexionando sobre ese momento. Era extraordinario cómo habíamos pasado del rechazo absoluto a una aceptación que no borraba el pasado, pero que tampoco dejaba que éste definiera nuestro futuro. Esa noche nos quedamos todos en Valencia. La casa era grande y Silvia y Marcos habían preparado habitaciones para todos. Era la primera vez que dormíamos bajo el mismo techo como familia completa.
si es que tal cosa existía. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el jardín trasero, bajo un limonero en flor, Rafael propuso una idea. Deberíamos hacernos una foto, dijo. Todos juntos. Para el bebé, para que sepa de dónde viene. Hubo un murmullo de aprobación. Preparamos la cámara con temporizador, nos apretujamos en el banco del jardín, sonreímos. Un destello y quedamos inmortalizados. 3 matrimonios, 2 hermanas, 2 medios hermanos, un futuro bebé invisible aún pero muy presente. Una familia remendada con costuras visibles pero firmes. Después del desayuno, Laura me pidió que la acompañara a dar un paseo. Caminamos hacia un pequeño parque cercano, disfrutando del sol primaveral valenciano. ¿Sabes? He estado pensando, dijo cuando nos sentamos en un banco. En abrir una sucursal de mi agencia en Valencia. ¿En serio?, pregunté sorprendida. Su negocio de viajes alternativos en Barcelona estaba en pleno auge. Sí. Quiero estar cerca cuando nazca el bebé. No ser solo la tía que viene de visita una vez al mes, sino estar presente en su vida. La miré con admiración. Laura siempre había sido la más impulsiva, pero también la más valiente para seguir sus instintos. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Has pensado en volver a Barcelona? ¿O quizás mudarte aquí? No había considerado seriamente esa posibilidad, aunque la idea había cruzado mi mente. Madrid me había dado espacio para sanar, para encontrarme a mí misma fuera de la sombra del engaño familiar. Pero, ahora. No lo sé, admití. Me gusta mi vida en Madrid. Tengo buenos amigos, clientes establecidos. Pero también quiero ser parte de esto. No tienes que decidir ahora, dijo Laura, siempre práctica. Además, estamos a pocas horas en tren de cualquier ciudad. Cuando regresamos a la casa, encontramos a papá y a Rafael en el garaje, inclinados sobre los planos de un coche antiguo que Rafael estaba restaurando. Un Seat 600, explicó entusiasmado. Como el primero que tuvieron los abuelos. Quiero tenerlo listo para cuando nazca el bebé. La mención casual de «los abuelos», refiriéndose a mis abuelos paternos, a quienes Rafael nunca conoció y que habían muerto en circunstancias tan trágicas, me impactó. Pero luego entendí, para Rafael, eran sus abuelos tanto como míos, aunque solo los conociera a través de fotografías y relatos. La sangre compartida creaba un vínculo que trascendía el tiempo y las circunstancias. El domingo por la tarde, cuando todos nos preparábamos para volver a nuestras respectivas ciudades, Marcos nos reunió una última vez en el salón. Silvia y yo queríamos proponeros algo, anunció. La antigua tradición del bautizo, con padrinos y madrinas, no nos termina de convencer. Así que hemos pensado en una alternativa, que cada uno de vosotros sea guardián de algún aspecto de la vida del bebé. Explicó su idea. Laura sería la guardiana de la aventura, para enseñarle a explorar el mundo sin miedo. Rafael sería el guardián de la creatividad, fomentando su curiosidad técnica y artística. Mamá sería la guardiana de la compasión, Lucía la guardiana de la fortaleza, y Fernando el guardián de la cultura. Para mí habían reservado el papel de guardiana de la verdad. Porque fuiste tú quien insistió en la honestidad cuando hubiera sido más fácil seguir con las mentiras, explicó Silvia. Porque fuiste la primera a entender puentes entre las dos familias. Me conmovió profundamente, no solo el gesto sino el reconocimiento implícito de mi papel en nuestra historia compartida. ¿Y yo?, preguntó papá, con voz temblorosa. ¿Qué puedo ofrecerle yo a mi nieto o nieta, con todo lo que he hecho? Hubo un silencio tenso. Luego Marcos se acercó a él y puso una mano en su hombro. Tú serás el guardián de la redención, dijo con suavidad. Le enseñarás que los errores, incluso los más terribles, no definen a una persona si está dispuesta a afrontarlos y a cambiar. Vi a papá desmoronarse, llorando sin disimulo. Rafael lo abrazó, luego Silvia, y finalmente todos nos unimos en un abrazo colectivo que parecía querer compensar décadas de distancia emocional. De regreso a Madrid esa noche, en el tren que atravesaba la meseta castellana, reflexioné sobre el extraño camino que habíamos recorrido. 2 años atrás, mi mundo se había derrumbado con un mensaje en el hospital. Había descubierto que mi padre no era quien yo creía,
que tenía otra familia, otra vida paralela. Luego había aflorado una verdad aún más oscura: el accidente, la huida, la culpa. En ese momento, habría jurado que nuestra familia estaba irremediablemente rota. Que el daño era irreparable, que las heridas nunca cicatrizarían. Y ahora, contra todo pronóstico, estábamos más unidos que nunca. No habíamos olvidado ni perdonado del todo, algunas cosas quizás nunca podrían perdonarse completamente, pero habíamos encontrado una manera de seguir adelante, de construir algo nuevo a partir de los escombros. Mientras el paisaje nocturno desfilaba por la ventanilla, saqué mi teléfono y contemplé la foto que nos habíamos hecho esa mañana. Éramos un grupo extraño, con nuestras arrugas, nuestras cicatrices visibles e invisibles, nuestras historias entrelazadas por el azar, la sangre y las decisiones, buenas y malas. Pero éramos familia. Una familia remendada, imperfecta, resiliente. Guardé el teléfono y cerré los ojos, dejándome arrullar por el traqueteo del tren. Sentí un extraño sosiego, una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La verdad a veces duele, a veces quema, a veces destroza. Pero al final, como me había dicho mi terapeuta y yo había repetido tantas veces, la verdad libera. Y nosotros, finalmente, éramos libres. 5 meses después, en un caluroso día de septiembre, recibí una llamada de Rafael a las 4 de la madrugada. Silvia había entrado en trabajo de parto. Tomé el primer AVE a Valencia, junto con Laura, que casualmente estaba en Madrid por trabajo. Cuando llegamos al hospital, un Marcos nervioso pero radiante nos informó: es una niña. Carmen Lucía Martínez Sanz. 3 kilos, 200 gramos. Perfecta. En la habitación, Silvia sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. Nos acercamos con reverencia casi religiosa. La bebé era diminuta, con una pelusilla oscura en la cabeza y los ojos cerrados, respirando suavemente contra el pecho de su madre. ¿Queréis cogerla?, ofreció Silvia. Laura fue la primera, tomándola con una delicadeza que nunca le había visto. Luego mamá, luego Lucía, luego Rafael. Cuando llegó mi turno, la recibí con temor y fascinación. Era tan ligera, tan frágil, y sin embargo sentí en ella una fuerza inmensa, la fuerza de un nuevo comienzo. Hola, Carmen Lucía, susurré contra su cabecita. Soy tu tía Elena. La guardiana de la verdad. Y te prometo que crecerás sabiendo quién eres, de dónde vienes, y lo más importante, que eres amada. Inmensamente amada. La bebé abrió brevemente los ojos, 2 lagos oscuros que parecían contener todo el misterio del mundo, y volvió a dormirse, confiada, en mis brazos. En ese momento, viendo a mi sobrina recién nacida, a mi hermana resplandeciente en la cama, a mi madre y a Lucía preparando juntas bolsas de pañales, a Rafael y Marcos abrazándose como verdaderos hermanos, a Laura sacando fotos para enviar a Fernando y a Alejandro, a papá en su silla de ruedas en una esquina, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, supe que el círculo estaba completo. Habíamos pasado del secreto a la verdad, del dolor a la aceptación, de la fragmentación a la unidad. No era la familia que yo había imaginado, ni la que ninguno de nosotros había planeado. Era mejor, era real, con sus imperfecciones, sus cicatrices y su belleza inesperada. Entregué la bebé a papá, que la recibió con manos temblorosas. Mi nieta, murmuró, con un asombro reverencial. Mi nieta. Y en sus ojos viejos y cansados, en sus manos arrugadas sosteniendo a esa nueva vida, vi algo que me llenó de una extraña esperanza, la posibilidad de redención, no porque la mereciera, sino porque nosotros, sus hijos, habíamos decidido ofrecérsela como un regalo. Afuera, el sol de Valencia comenzaba a subir en el cielo, iluminando un nuevo día. Y dentro, en esa habitación de hospital llena de historia, una familia remendada daba la bienvenida a su miembro más reciente, una niña que no sabía nada de secretos ni traiciones, que no cargaba con el peso del pasado, que solo conocería la verdad y el amor. Toda la verdad y todo el amor que pudiéramos darle.